Ser parte de Explora Maule ha sido una forma concreta de acercar la ciencia a mis estudiantes. Nos entrega herramientas para trabajar la investigación y la innovación en el aula, despertando la curiosidad y el interés por comprender su entorno. Hoy, mis estudiantes no solo aprenden contenidos, hacen ciencia, preguntan, investigan y desarrollan pensamiento crítico, aportando también al conocimiento en la región del Maule. Si quieres que la ciencia se viva en tu sala de clases y ser parte de una comunidad que impulse el conocimiento, postula con tu curso a los clubes o academias de Explora Maule. No dejes pasar esta oportunidad.